cuando el Pentateuco, que ya hablamos, que son los 5 primeros libros de la Biblia, hay una teoría que se llama teoría de las fuentes del Pentateuco. Entonces, en esta teoría lo que está diciendo es que los estudiosos han descubierto que este libro, que estos 5 libros en particular, aunque esto se ve en la mayoría, pero se ve más claramente en el Pentateuco, estos tienen como tradiciones o escritos que proceden de diferentes fuentes. Entonces son como diferentes fuentes que en algún momento los escribas, hubo un proceso en que se agarró todo esto, se unió, se ordenó, pero está la evidencia de que son fuentes diferentes, que no es el mismo escritor, vamos a decir. Entonces, la teoría de las fuentes habla que hay una fuente que le llaman yavista, una fuente que le llaman eloísta, una deuterocanónica y una sacerdotal. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 1, encontramos, en el capítulo 1 y 2, encontramos, por ejemplo, las fuentes yavista y la fuente eloísta. Se le llaman así en particular, en esas dos en particular, por la forma en que se refieren a Dios. Una de las fuentes, cuando uno de los textos, una de las tradiciones, vamos a decir, que están reflejadas ahí, llama a Dios, le llama Yahvé. Pero otra de las tradiciones que se entremezclan allí, a Dios le llaman Elohim. Eso normalmente en nuestras Biblias, en las traducciones actuales, es bien difícil verlo por el hecho de que muchas veces las tradiciones están haciendo de un solo, poniendo la palabra Yahvé donde originalmente no existía esa palabra, ¿no? Entonces, esto lo descubren los estudiosos de lo que llamamos los textos originales. Ahora, también por la estructura, la forma en que están estructuradas, hay una fuente que se le llama deuteronomista, que se refiere a la fuente derivada de Josías, ya vamos a hablar de eso, que es cuando se hizo la primera reforma, cuando comienza Israel, Judá a querer reformar el culto debido a que se había corrompido demasiado. Y luego tenemos la composición sacerdotal, que corresponde a la época después del exilio, después del destierro. Y esta es, digamos, la línea que al final queda imperando sobre las otras, ¿no? Y es la que realmente termina recopilando o haciendo la Biblia tal cual lo conocemos. Le llaman sacerdotal, sobre todo por el esquema litúrgico, como va escribiendo eso, pero también por el enfoque de liderazgo que van teniendo el grupo sacerdotal sobre el pueblo de Israel. Así, una de las características, se dice, de la corriente yavista es el estilo vivo y pintoresco. En la eloísta, el estilo es sobrio, monótono, una moral exigente y una distancia entre Dios y el hombre. Y esta se distingue también bastante porque en los escritos del sur, acuérdense que les hablé ya del el Israel del norte y Israel del sur. Todo esto que les he hablado antes es para yo poder hablar más libremente de esto y que ustedes lo tengan en su mente. Hablar del reino del norte, hablamos de Israel, o sea, del grueso de las tribus, y hablar del sur es hablar de Judá. Entonces, en el norte le llamaban Elohim, en esas tradiciones muy antiguas, y en el sur le llamaban Yahvé, en esas tradiciones antiguas. Dice el estilo de las características del sacerdotal, dice, procede los sacerdotes en torno al santuario de Jerusalén, los sacrificios y las fiestas. Y el estilo deuterocanónico es estilo, dice, amplio, oratorios y fórmulas rotundas. Esto es una descripción general. Es difícil también para un lector común ver esto, pero es como para que ustedes tengan la cultura general de cómo está esto. Y en su momento, sí nos sirve tener presente un texto, decir que es deuterocanónico, porque corresponde también a una manera de pensar. Entonces, en las 4 tradiciones del Pentateuco, dice, la yavista se ubica más o menos hacia el siglo X, en la época de Salomón, reino del sur, Judá.
La tradición eloísta se van encontrando los textos que tienen allá por el siglo IX, entre el siglo IX y el VIII, que es el reino del norte. Ya por el siglo VIII es que ya va desapareciendo el reino del norte. Luego la deuteronomista, que sería que tiene su nacimiento en lo que llaman la reforma de Josías. La reforma de Josías, que es ya casi al final de este periodo. Josías hace esta reforma, una reforma que podríamos decir en términos de fe, en términos religiosos, que tardó mucho, ¿eh? Porque quiso reformar el culto, quiso reformar a Israel, quiso que Israel dejara la desobediencia que tenían ante Dios, ¿no? Pero poco tiempo después de Josías, pues vinieron los babilonios y dominaron a Israel y lo destruyeron y lo llevaron al exilio. Y luego la época sacerdotal o la teoría sacerdotal es el siglo VI, es cuando ya vuelven del destierro, es cuando se rearman, es cuando realmente nace el judaísmo, es cuando realmente la Biblia, ya el texto bíblico va tomando verdaderamente forma, es donde ya hay una compilación de todos estos escritos. Y es donde los sacerdotes verdaderamente toman el poder, que antes no lo tenían en esos términos. Si se admite esta teoría, debe hacerse compatible con la inspiración divina de toda la Sagrada Escritura. Ahora vamos a ver qué dice el magisterio. Dice: el magisterio de la Iglesia admite la posibilidad de estudiar la teoría de la fuente como hipótesis. Dios inspira verdaderamente a los autores del Antiguo Testamento, ya sea Moisés, ya sean recopiladores en Babilonia, en la época del exilio o como sea. Esto que acabo de decir, esto es importante, sobre todo para aquellos de nosotros que tenemos una idea un poco fundamentalista acerca de en qué manera las escrituras son palabra de Dios. Vamos a entrar entonces, he querido hacer esto lo más fácil posible. Aquí lo que voy a hacer es, voy a tratar de explicar cómo se generan, cómo se genera la Biblia, cómo surge la Biblia. Pero estoy tratando de hacerlo lo más simple posible porque aquí lo que importa es que ustedes tengan las ideas grandes de todo esto, en términos generales, para que después, cuando vamos a lo específico, nosotros tenemos un mapa mental de cómo esto funciona. Ahora, con esto quiero entrar en primer lugar a cuando nos preguntamos, ¿es toda la escritura inspirada por Dios? Nosotros decimos la Biblia es inspirada por Dios. La iglesia dice la Biblia es inspirada por Dios. Lo acabamos de leer del magisterio de la iglesia, ¿no? Hay un texto que se traduce como toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Inspirada quiere decir soplada por Dios, ¿no? Creemos que esta inspiración es plena, verbal, de idea y de palabra. Normalmente nosotros nos imaginamos que cada libro de la Biblia fue escrito estando el escritor como en un trance, ¿no? En un trance místico, y Dios le va inspirando el texto palabra por palabra. Eso más o menos es lo que hemos pensado siempre, ¿no? Que si era el libro de Moisés, nosotros pensamos que Moisés se sentó y palabra a palabra la escribió. Por eso leíamos que decía, la expresión más radical es: la Biblia es inspirada de idea y de palabra. El problema de esta explicación o de esta expresión es que no logra explicarnos ciertas realidades sobre el texto sagrado, como serían, por ejemplo, los diferentes textos originales, ¿eh? O las diferencias entre, por ejemplo, dentro de lo que nosotros hoy en día
se tienen como textos originales son una cantidad del orden de varios miles de fragmentos, de trozos de diferentes épocas del pasado que se han reunido para poder tratar de generar un original. Entonces resulta que verdaderamente no existe un original. Este tema lo trataré más adelante, ¿verdad? Y se ha descubierto alrededor de 5,000 diferencias de diferente tipo, algunas pequeñas, otros grandes, diferencias a veces de una letra, de comas, pero también diferencias a veces más radicales, como sería ausencia de textos completos que no aparecen en unas versiones y en otras sí. También tenemos diferencias en las traducciones, ¿no? Además de las diferencias propias en la misma Biblia, por ejemplo, ya les decía el texto capítulo 1 de Génesis, capítulo 2 de Génesis, que son dos versiones del mismo hecho en la misma Biblia, ¿no? Y tenemos hasta 3 versiones de la creación en la misma Biblia. Entonces, este es el problema, que si nosotros decimos la Biblia es inspirada de idea y de palabra, punto a punto, entonces hay algo que no cuadra, que no nos da respuesta, ¿no? Entonces aquí la idea es tratar de, permítame, queremos explicar de qué manera es que la Biblia es inspirada por Dios o está inspirada por Dios. Esa sería la gran pregunta y es lo que trataremos de explicar aquí. Veamos, ¿cómo llegó la Biblia hasta nosotros? Básicamente, llega hasta nosotros a través de un proceso de transmisión. Vamos a decir que hay unas fuentes, podría decir, por ejemplo, el profeta con sus profecías que se dan en un entorno, en un contexto específico, que serán unas primeras fuentes. Tenemos en este punto, el profeta genera textos también, ¿verdad? Genera una tradición textual que se escribe, que se guarda, pero también genera una tradición oral. Entonces, trasciende el mensaje del profeta a través de un texto escrito y a través o porciones de sus profecías, pero también una tradición oral, cosas que se cuentan. Tenemos a su vez sucesos, hechos concretos, ¿no? Que se dan en un entorno específico y se recogen esos hechos específicos, pero también esos hechos o parte de ellos se va contando a través de una tradición oral, ¿no? También tenemos mitos y leyendas que también se van poniendo por escrito, pero también parte de ellos van siendo una tradición oral. Esta tradición escrita y esta tradición oral va caminando en el tiempo, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos a este punto que, como les explicaba, después del exilio se da una relectura de la profecía, del suceso, del mito, de la leyenda, en un nuevo contexto, Entonces, cuando digo relectura, además del entendimiento de aquello cuando se generó, hay una relectura de ahora en función de aquel hecho y sirve también para decir cuáles cosas permanecen como parte de la tradición y cuáles no. Y de esta relectura es que surge básicamente el canon bíblico. Ahora, la pregunta que queda en el aire es, pero ¿y dónde está Dios en este punto? Que es lo que de repente nos preguntaríamos, ¿no? Entonces, sobre lo que queremos demostrar o lo que queremos decir es que Dios realmente está detrás de todo ese proceso, ¿verdad? Que Dios es el que va moviendo los hilos. Dios es el que va detrás de todo este proceso. Allá por el siglo XII, antes de la era común, comienza a saberse de historias sobre los orígenes del mundo, epopeyas, es decir, historias de carácter nacional que seguro se mezclaron con otras religiones del Oriente Antiguo,
que rodeaban a Israel. Y estas comenzaron a formar parte del cuerpo de historias del pueblo de Israel. Cuando aparecen los reinos del norte y del sur, siglo X y siglo IX, comenzaron a formarse las tradiciones propias de la nación. Estas tradiciones recogían palabras de los profetas, sucesos históricos, tradiciones culturales, y entonces también por esa época comienzan a aparecer los escribas en el palacio del templo. Ahora, estas tradiciones que no dejan testimonio en un primer momento, en aquellos siglos, llega un momento en que ya madura esto, y allá por el siglo VIII, que cuando ya comienza la alfabetización, o sea, ya hay escritura para este pueblo, este proceso empieza ya a manifestarse. Entonces la arqueología descubre algo que le llaman las ostratas, que son, como ven allí, pedazos de piedra caliza, digamos, otro tipo de piedras en donde se va escribiendo una escritura primitiva. Entonces, esto se ha descubierto en sitios arqueológicos y muestran que para esa época, siglo VIII, ya hay capacidad de leer y escribir. Y se descubre que tanto por profesionales de la escritura, que serían los escribas de palacio, el escriba es un escribiente que está en el palacio, pero también por gente común, por ejemplo, oficiales en puestos de avanzada que podían poner un parte militar y podía llevarse ese trozo, y existe, pues la arqueología ha descubierto todo esto, que ya va existiendo todo esto. Entonces, esto va mostrando que ya para ese entonces se había popularizado la escritura, siglo VIII. Todos estos siglos que estoy diciendo son antes de Cristo, ¿verdad? No quiero repetir esa parte. Todo lo que estamos hablando son los siglos que se cuentan en retroceso, ¿va? O sea, el siglo VIII está más cercano de la época de Cristo que el siglo XII. El siglo XII será más lejano, ¿no? Entonces, el punto de inflexión a partir del cual podríamos decir que comienza ya con la redacción de la Biblia hebrea, lo encontramos en Reyes, en el capítulo de Reyes 22, se cuenta que en la época del rey Josías se están llevando trabajos de restauración en el templo. Entonces leemos, dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová o de Yahvé. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Asimismo, el escriba de Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo leído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, dice. Ahora, esto que encontraron probablemente fue una edición muy primaria que formará parte posteriormente del libro del Deuteronomio. Entonces, eran textos muy antiguos que encontraron en el templo, ¿verdad? Y van encontrando que Dios había hablado a su pueblo y que ese testimonio estaba por escrito, ¿no? Entonces, esto, de hecho, estas porciones son las que después se incorporan dentro de lo que sería el Deuteronomio y que formará parte del Pentateuco. Segunda de Reyes 23 nos cuenta que el rey Josías fue inspirado por ese texto para realizar lo que se ha llamado la revolución deuteronomista o de Deuteronomio. En ese punto, cuando él empieza a renovar, a hacer la revolución de la fe, eliminó todos los rituales idolátricos y todos los centros de culto, dejando solo el de Israel, que sería Jerusalén. Entonces eliminó los cultos en todas partes, destruyó altares y todas las cuestiones. Esta importancia de tener un texto escrito como ley fundamental del Estado aparece reflejado incluso en la propia legislación deuterocanónica del Deuteronomio, capítulo 17, aludiendo a lo que habría de hacer el futuro rey de Israel. Entonces dice ahí: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces se escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original sí,
Dígame lo que están levantando la mano. Pregunta mía es, la destrucción del templo entonces sucedió antes de Cristo. Acuérdense que en la primera clase, en la primera o la segunda, ¿verdad? Les explicaba que hay dos templos. ¿Eh? En esta primera parte estamos en la época que se conoce del primer templo. Cuando los babilonios destruyen Israel, Judá, y llevan cautivo a Judá, destruyen ese primer templo, que es el famoso templo de Salomón. El segundo templo, cuando ellos regresan del cautiverio y reconstruyen el primer templo, entramos ya a la etapa del segundo templo. Y esa etapa, el segundo templo, termina en el año 70 cuando los ejércitos romanos destruyen el segundo templo. Ese es el templo de la época de Jesús, ¿verdad? Entonces, todo lo que estamos hablando hasta ahorita es época del primer templo que será destruido cuando los babilonios destruyan Judá y el primer templo o templo de Salomón. Por eso hoy en día ustedes van a ver que se habla abiertamente del tercer templo de Israel, que es el que está por venir, ¿no? Que es del que hablan tanto, que si construyeran el tercer templo, etcétera. Eso, por eso se usa la palabra hoy en día, el tercer templo, que es el que no existe. Bueno, ¿alguien más creo que levantó la mano? No. Bueno. Entonces dice el texto, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, o a Yahvé su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Entonces esto lo encontramos ya en Deuteronomio, que la normativa es, hemos encontrado esta porción de la ley, tenemos que aplegarnos a ella. Entonces ya existe un texto que se está leyendo como palabra inspirada por Dios. Y también ahí se empieza a ver que esta ley de Dios está por encima de la autoridad real. Cosa que lo estamos viendo hasta Josías, y estamos hablando del siglo VI. Ya pasó toda la historia, ya pasaron los patriarcas, ya pasó el Éxodo, ya pasó Moisés, ya pasaron los jueces, ya pasaron los reyes. Ya estamos en la época de Josías, y el reino aún hasta allá está dividido. Ya pasaron los grandes reyes, Saúl, Salomón, David. Veamos un poco más específico cómo es esto de los profetas y profecías para que nos quede un poquito más claro. Los profetas leían oráculos, o sea, ¿qué era el profeta? El profeta es una especie, era una especie, vamos a decir, una especie de adivino, ¿no? Una persona por eso hay un punto en la escritura donde el profeta dice palabra de Dios. Cuando está diciendo una palabra, dice, y esto es porque cuando alguien hablaba a nombre de un rey, no estaba hablando a nombre de sí, sino a nombre del rey, decía palabra del rey fulano, tal y tal cosa. Pues el profeta igual. Entonces dice palabra de Dios. Pero otra manera en que lo encontramos en la Biblia es que el profeta dice oráculo de Yahvé. Y tal y tal y tal, y empieza a decir oráculo de Yahvé y empieza a decir qué es lo que dice Yahvé. O sea, cuál es la palabra que Dios le ha inspirado, ¿no? Luego tenemos que muchos profetas son profetas extáticos, ¿no? Como encontramos a Ezequiel y tiene esa visión que tiene del cielo, de Dios, de esa figura rara de querubines y todo eso que él ve. Los profetas muchas veces eran personas que entraban en éxtasis. Ahora, básicamente es una relación en que este profeta tiene un cierto don que le permite entrar en estados alterados de conciencia y percibir ese otro mundo, y Dios le habla, y Dios le da el mensaje al profeta.
¿no? El profeta, la gente los consultaba, esto era muy típico en aquellos lugares que hicieran no solo los profetas de Israel, sino que profetas también de los otros dioses, pero también habían profetas que tenían sus técnicas de profecía también, ¿no? Que era un poco diferente de estos profetas de Israel, estos eran como más naturales. El profeta recibe ese mensaje y este mensaje el profeta lo proclama el oráculo, proclama lo que recibe de Dios. O muchas veces este transmite el mensaje, por ejemplo, Ezequiel que se tiró como un año acostado de un lado y después otro tiempo acostado de su lado derecho para hacer saber que Dios iba a sitiar a los babilonios, ¿no? Entonces el profeta muchas veces no habla con palabras, sino con gestos. Él recibe el mensaje, pero en vez de hablarles, porque a veces la gente no quiere oír, pues el profeta hace gestos y su vida está, estos grandes profetas, su vida está al servicio de la profecía del Señor. Y muchas profecías pues vienen en forma de cantos, poemas y leyes. Entonces, todas estas cosas, todas estas profecías, el profeta va creando como escuela, va creando escuela. Entonces, y sus discípulos ¿va? Van retomando lo que el profeta va escribiendo y pasa que también sus discípulos escriben también profecías, porque los profetas crean escuelas también de profetas. Entonces, en el caso de Isaías, que sería lo más típico, en la obra de Isaías, de Isaías se reconocen lo que llamamos tres Isaías, porque hay como tres grandes periodos en la obra de Isaías y entonces se aduce que probablemente Isaías podría haber sido el autor de la primera parte, pero hay una segunda parte que probablemente ya no puede estar vivo porque el periodo en donde está él escribiendo es un periodo demasiado largo. Entonces, en esa segunda parte probablemente ya son sus discípulos que agregan a sus profecías, pero generalmente se recoge como profecía de Isaías, ¿no? Por eso tenemos a Isaías llegando hasta prácticamente hasta después del exilio. Entonces, esto es porque el profeta generalmente crea escuela y sus discípulos ponen por escrito. Y esos escritos que van dejando estos discípulos son los parte escrita y parte verbal, son las tradiciones que les mencionaba que van avanzando. Lo mismo pasa con los hechos y sucesos y su contexto histórico, por ejemplo, la construcción del templo de Salomón, el paso por el Mar Rojo, la toma del ejército, la toma de Jericó. Recordarán que daban alrededor de Jericó, dieron 7 vueltas y en la última pues sonaron las trompetas y llevaban el arca de la alianza y entonces las murallas cayeron. La historia de la deportación, todo esto son hechos, sucesos históricos que también se escriben y quedan a través de una transmisión oral de estos hechos, pero también parte de estas historias se ponen por escrito por los escribas. Parte se conservan en la memoria colectiva en forma oral. Algunos de estos hechos se engrandecen y se crean los grandes héroes. Por eso es que nosotros, y aquí entraría un poco en donde encontramos que, por ejemplo, la cantidad de gente que salió de Egipto, por ejemplo, es un número tan exagerado que no cabría, no hay manera de que ese número tan grande hubiera podido salir de Egipto. Pero en la historia se engrandece, ¿no? Los números a veces que se dicen, cuántos atacaron, cuántos venían, todo eso, es como para engrandecer un poco la historia y esto es parte de la naturaleza humana y esto pasa en estos escritos, como lo ha pasado en muchos escritos. Entonces, pero estas historias, al margen de esas, yo no le quiero llamar exageraciones, sino que engrandecimiento, esta historia no se narra como una historia al modo que lo entendemos actual, sino que esas historias se narran como hechos de fe, como hechos de fe.
El suceso puede leerse como un hecho cualquiera, pero ellos no lo leen así, ellos lo están leyendo como un hecho de fe en donde Dios está detrás de eso. Y eso nos van quedando retazos, digamos, porciones escritas en todo este proceso. Los mitos y leyendas, por ejemplo, aquí, por ejemplo, los mitos que nos han llegado, los pueblos antiguos, especialmente Mesopotamia, Egipto y Canaán, esos mitos no son historias falsas, sino expresiones simbólicas de realidades que no pueden ser expresadas en un lenguaje racional, ni ser encerradas en las categorías de la historia normal, de lo que acaece en el tiempo. Entonces, en los mitos, resulta de que a veces nosotros pensamos, si yo les digo de entrada, miren, Caín y Abel es o por ejemplo el arca de Noé es un mito, muchos se podrían sentir ofendidos, ¿no? Porque no entienden lo que es un mito. Como este otro texto dice, un mito, dice, no se basa en un acontecimiento histórico, sino que es un relato de algo supuestamente sucedido en un tiempo inmemorial y que se expresa con personajes representativos y figuras simbólicas y coloridas y por lo general con la intervención de dioses o seres poderosos, ¿no? O fuerzas grandes que no son de este mundo. Entonces, entendamos que cuando se dice mito en estos términos bíblicos no estamos hablando de una falsedad, ¿ya? El mito pone en forma de relato la creencia en algo que no se puede verificar científicamente o históricamente. Por más que digan que han encontrado el arca de Noé, eso es nada más propaganda para vender, pero lo importante no es el hecho, ¿verdad? Sino lo que hay en el mensaje. Y luego también viene este otro hecho, que hay mitos, por ejemplo, el Enuma Elish, que son mitos muy anteriores a las historias de Israel. Tenemos los persas, tienen sus mitos también, que son muy anteriores. Ahí tenemos, por ejemplo, esos querubines. Hay quienes, por ejemplo, hay quienes han pensado en los querubines siempre como unos niñitos así chiquitos con alitas, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que es un... Ni para mandar el cheque. ¿A alguien se le abrió el micrófono por ahí? Bueno. Tenemos Enki, por ejemplo, el dios amigo de la humanidad, que estaba de donde probablemente sale un poco hay un paralelo con la historia, con el relato de Adán y Eva. El diluvio sumerio, por ejemplo, es un mito muy antiguo, mucho más antiguo que el arca de Noé y muy parecido en la redacción. Y muchas fábulas, leyendas, poemas y canciones que son muy anteriores. Y aquí el punto es que todos estos pueblos, los persas, los medos, los griegos, los asirios, Babilonia, los cananeos, Egipto, todos estos pueblos rodeaban a Israel. Israel pasó por todos ellos pasaron por Israel. Y entonces no hay duda de que los mitos, leyendas, epopeyas de los pueblos que rodean Israel influenciaron su pensamiento. Ahora, Israel entendió que en estos mitos hay una revelación divina, pero también entendió que hay, voy a decir, una interpretación sobre todo equívocamente politeísta. Así como encontramos, por ejemplo, un mito sobre el arca de Noé, babilonio, tenemos el mito del arca de Noé de los israelitas, de los judíos, ¿verdad? Pero lo que pasa que, vamos a decir, en los mitos que se parecen
y que probablemente pudieran tener un esqueleto común, pero rivaliza. El mito judío va rivalizando con aquel y va dándole una nueva interpretación. Es por esto que toman el mito y lo reinterpretan desde su fe y desde su interpretación monoteísta del mundo, además de enriquecer su entendimiento del mundo. O sea, el mito, cuando estuvieron en Babilonia, esa información que recibe este pueblo les enriquece en su entendimiento del mundo. Entienden que Dios está hablando, pero también ponen a rivalizar con ese mito su propio entendimiento. Y así poco a poco se van incluyendo todas estas cosas ya dentro de la cultura de los judíos, y entonces estos mitos ya reinterpretados se van transmitiendo en forma oral, pero también partes de estos mitos se ponen por escrito por parte de los escribas, partes se conservan en la memoria colectiva en forma oral, y esto se va escribiendo ya en su momento como verdadera revelación de Dios al pueblo de Israel. Entonces, así es como explicaba que se da este proceso de transmisión. O sea, tenemos una fuente, la profecía, decíamos, ¿verdad? Se va recogiendo en forma escrita y oral. El suceso, los hechos también se recogen en forma escrita y oral, y los mitos también en forma escrita y oral. Y en ese proceso de transmisión, ya le digo, hay una relectura posterior, un nuevo contexto. Y en esta nueva relectura y en este nuevo contexto va surgiendo lo que llamaríamos la Biblia. Los judíos le llaman esos libros que en particular se consideran santos, le llaman los libros que vuelven impuras las manos. Por eso no cualquiera puede tocar esos libros. Por eso cuando el que va entrando a la reunión con el Pentateuco se pone ese chal con el que van agarrando el libro, no lo pueden agarrar directamente, sino que lo agarran así. Parte de eso se conserva todavía dentro del catolicismo. Ustedes verán, por ejemplo, cuando el sacerdote o el diácono agarran el Santísimo, tienen que usar ese chalito así que se lo ponen y con él agarran. ¿Por qué? Porque es tan puro aquello que la expresión es, en el caso del Santísimo, es tan puro que vuelve impura tus manos. Entonces no lo puede tocar uno directamente. Esa es la expresión. Entonces los textos que se llegan a considerar verdadera palabra de Dios le llaman libros que vuelven impuras las manos. Y ellos en particular, toda su tradición oral la van ahora que sí escribiendo en otra colección de libros que llaman el Talmud. Entonces en el Talmud tienen su tradición oral. El Talmud es una tradición oral que también se va enriqueciendo, o sea, esa va creciendo con los comentarios. Y la Biblia hebrea, que viene a ser, bueno, se pretende como monolítica, ¿no? Pero de todas estas historias, tradiciones y todas, también hay unos escritos rechazados, unos escritos que no forman parte de esto. Por ejemplo, del Adán y Eva. Adán y Eva, bueno, se dice que Dios creó a Adán y Eva, ¿verdad? Los primeros padres, Adán y Eva. Pero hay otro mito que dice de que Dios, como lo leemos en el capítulo 1, macho y hembra los creó. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Entonces, macho y hembra los creó. Entonces dice este mito que cuando los crea a Adán y crea a Lilith, no Eva, sino que Lilith. Entonces los hizo, eran como dos hermanitos, ¿no? Lilith. El problema con Lilith es que no vino a ser una buena pareja de Abraham, porque la Lilith, esta es la tradición, dice la tradición que el problema con Lilith es que era, como decimos en buen salvadoreño, era bien zamarra, no se dejaba dominar.
Y además, el problema, uno de los problemas grandes que habían es que a la hora de tener sexo con Adán, perdón, ella quería estar encima, ¿verdad? Y eso no podía ser. Entonces, ante esta situación, además de que le salió respondona a Dios, ¿no? Le salió respondona a Dios. Esta mujer se parece más a muchas mujeres que conozco. Bueno, le salió respondona a Dios y entonces la castigó Dios, ¿no? Y la lanzó al desierto y entonces es una historia un poco, tiene varias fases, ¿no? Quizás no voy a entrar en los detalles, ¿verdad? Pero es como la madre de demonios, digamos. No quiero entrar en otros detalles. Y entonces luego hizo a Eva, donde vio que esta no funcionó, entonces viene y hace, capítulo 2, hace de una costilla de Adán a Eva. Aquí también hay un problema, el tema de las traducciones, porque según parece, en el original hebreo, la palabra que traducen por la costilla realmente no es de la costilla donde la sacó, sino de otra parte del cuerpo de Adán, que no mencionaré en este momento. Entonces, aquella quedó fuera, esta otra quedó adentro. Y así hay muchísimas, pero si bien es cierto que quedó fuera, muchas de esas se recogen en el Talmud. Entonces en el Talmud están también algunas tradiciones orales que no fueron incluidas en la tradición escrita y que les sirve para poder interpretar la Biblia desde su propia tradición. Ahora, primera conclusión. Primera conclusión, digo, porque volveré a esta en lo demás que siga explicando en otros días. Vamos a decir como a modo de primera conclusión. Podemos afirmar que la Biblia es inspirada por Dios en cuanto que Él fue guiando todo el proceso para que estos hechos, estos textos, esas profecías, esos mitos, esas leyendas, esas interpretaciones, atravesando la barrera del tiempo y sobreviviendo a toda clase de infortunios que pudieran hacerlos desaparecer, llegaran hasta nosotros. Y que estos textos, y no otros posibles que se generaron al mismo tiempo, que estos textos fueran los escogidos. Entonces, esta inspiración a escribir, conservar, seleccionar un mensaje específico es a lo que estamos llamando inspirada por Dios. Entonces, ojo, no la letra en específico, sino el mensaje. Este es el punto. ¿La Biblia es inspirada por Dios? Sí. Pero sobre todo en el corazón de ella. Por eso hay una expresión que dice la letra mata. Y no solo se refiere a los fundamentalistas que quieren leer la Biblia y interpretarla directamente como la leen, porque ahí tenemos un problema. Yo puedo estar leyendo palabra por palabra y pensar que ahí, en esa palabra por palabra, está la clave, pero nadie me puede asegurar el día de hoy que el que estoy leyendo yo es exactamente el que se inspiró originalmente. Entonces, por eso no se puede entender desde esa perspectiva. Por eso tampoco nos tenemos que ofender si alguien dice que, bueno, la Biblia solo son mitos. Sí, hay mitos, pero evidentemente el que tenga esa expresión no entiende lo que es un mito. No es una falsedad en este sentido. Y bueno, esta inspiración no se agota aquí, porque el otro tema es dónde están los textos originales, que es un poco lo que quería plantear. No sé si a este punto tenemos alguna pregunta. Sí, señor Mario. Quisiera preguntar, de esos escritos rechazados, ¿será que se refieren a algunas personas cuando dicen que hay otros escritos que no están incluidos en la Biblia que nosotros tenemos? Sí, efectivamente, pero fíjense que a este punto apenas estoy hablando de la época del Antiguo Testamento.
casi el mismo molde de secuencia vamos a encontrar para el desarrollo del Nuevo Testamento, ¿no? Pero sí, existen muchas historias, como pasó con el Nuevo Testamento, que también muchas historias quedaron, digamos, se consideran textos buenos, pero que no tienen la estatura, el nivel de declararlos que ponen impuras las manos. No sé si me van entendiendo la expresión, ¿ya? Entonces hay textos buenos, pero que no ponen impuras las manos. Entonces, por ejemplo, para el judío no incluye en la Biblia hebrea el libro de los Macabeos. Sin embargo, Macabeos es parte de su literatura nacional, ¿ya? Macabeos es parte de su literatura nacional, es parte de su historia, pero no es un libro que pone impuras las manos. Pudiéramos decir, vamos a hacer un paralelismo con el Santísimo. El Santísimo es algo tan santo que lo agarramos con este velo, ¿no? Pero probablemente cuando los que están lavando el copón, los copones, ¿verdad? Cuando están lavando las copas, pues son cosas santas, pero no tienen el nivel de santidad que tendrá lo otro. No sé si me ha servido el ejemplo, pero de eso se trata. Entonces, aquellos libros que ponen impuras las manos, estos son del canon. Marito, perdón, una pregunta. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, hablamos de los 73 libros de la Biblia, ¿verdad? Para nosotros los católicos hablamos de los 73 libros. Para los judíos y para los protestantes hablamos de los 60. Miento. Miento, para los protestantes hablamos de 66. Pues te preguntaba, son 73 libros, 46 del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, y 27 del Nuevo Testamento, ¿correcto? Sí, pero ese es un tema sobre el que tenemos que ir. Yo les he insistido de que cuando les estoy hablando de Biblia hebrea, me estoy refiriendo a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, ¿ah? O sea, es el Talmud. Sí. Entonces, el Talmud tenía 66 libros. Sí, pero no. Calmala ahí. No mezclemos en esa parte. No quiero que mezclemos una cosa con la otra. Porque tengo todo un tema para explicarles esa parte. Ok. Bueno. La otra parte que te iba a preguntar yo, que no pregunta la gente, es, como dijiste, de respecto al Génesis. Cuando se habla de Lilibet, te pregunté, la habíamos preguntado la otra vez, ¿no? Pero que ahora me lo aclaraste. Que los ha creado juntos a Adán y a Lilibet. Y después hizo dormir a Adán para poder de una parte de su cuerpo hacer a Eva, ¿correcto? Correcto. A Lili. Eran los dos hijos. La segunda Eva. Ya va. Y fue usted la que dijo, ya ve. Ay, La segunda Eva. No, en todo caso sería la primera. Bueno, vamos a ver de cuál fue. Entonces, después viene la historia de que Caín mató a Abel, pero Caín fue desterrado del paraíso por el mismo Dios, porque Caín le respondió, no quiso responder después de matar a Abel, y luego se lo fue desterrado para la tierra de Nob, que es el oriente del paraíso, ¿correcto? Sí, bueno. Y él se casa con una mujer del oriente del paraíso. Entonces, ¿cómo viene la cosa ahí? Ok, muy bien. Voy a tomarte la palabra para explicar esa parte. Creo que es pertinente. Veámoslo así. Los primeros 11 capítulos de la Biblia podemos ubicarlos como mitos y leyendas. ¿Ok? Sí, que en esto se caiga la fe de nadie ni la creencia de nadie, ni estamos diciendo una mala palabra. Ya he querido explicar lo que es un mito, que es una manera de explicar algo que es bien difícil explicarlo en palabras. Ya les expliqué que muchas de esas cosas es parte de la influencia de los otros pueblos,
pero hay una reinterpretación, y hay un enriquecimiento y hay una manera en que el pueblo entiende que Dios está, y el catecismo de la iglesia lo dice también, que Dios se ha manifestado en todos los tiempos, a todas las culturas. O sea, el catecismo de la iglesia católica lo dice, que Dios siempre se ha manifestado. Y los judíos, hace siglos, también lo entendieron así. Entonces, desde ese entendimiento es que surgen estos mitos. Entonces, cuando digo que surgen estos mitos, entonces lo que estoy diciendo es que si nosotros queremos leer la Biblia en esa parte como historia, no vamos a entenderla. No le vamos a hallar ni pie ni cabeza. Y es lo que pasa con los grupos fundamentalistas, que empiezan a forzar el texto, a que el texto diga cosas, a suponer cosas en el texto que no están en el texto. ¿Ah? Y entonces dicen, no, bueno, pero es que lo que pasa es que Eva en realidad tuvieron otros hijos, y empiezan a inventarse unas cosas para conectar los demás hijos, empiezan a inventarse de dónde vino Caín y todo eso, pero todo eso son mitos que explican unas realidades. Por ejemplo, voy a explicar el mito de Caín y Abel, ¿va? Que realmente se entiende, lo que entendemos es que Adán y Eva es la creación de Dios, que el hombre fue creado por Dios, Adán y Eva, ¿ya? Que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, Adán y Eva. O sea, está lo fundamental. El hombre, Adán y Eva, tuvo hijos, pero estos hijos, entramos ya a otra dimensión, Caín y Abel. Aquí les he explicado que estos textos no están escritos desde la antigüedad, son escritos posteriores al exilio, o sea, ya por escrito. Entonces hay les enseñé con dibujitos una reinterpretación. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los primeros judaítas los israelitas eran gente del desierto. A Dios, a Yahvé, se le entiende como el Dios del desierto, el Dios que camina con su pueblo en el desierto. Moisés encontró a Dios en el desierto, Abraham encontró a Dios en el desierto, Jesús fue al desierto a buscar a Dios. Unas interpretaciones que se dan leyendo a Juan, que dice, enderecen los caminos del Señor, prácticamente una lectura más profunda de lo que está diciendo Juan es, vayan al desierto y abran camino al Señor, porque en el desierto encuentran a Dios. Ahora, había un problema desde antiguo, la visión de la gente del desierto con la visión de la gente de las ciudades, que para el entendimiento de ellos, la gente de las ciudades se ha pervertido. Entonces, Caín representa a la gente de la ciudad, y ustedes lo van a encontrar en la lectura cuando aparece diciéndose que Caín fue el que hizo las primeras ciudades. La gente en las ciudades, en diferencia del desierto, el que anda en el desierto anda errante, el que anda errante no cultiva, tiene ganado. En las ciudades, cuando la gente empieza a controlar los sembradíos, tienen que quedarse a vivir ahí, crean las ciudades. Pero el pensamiento de ellos, y esto va a ser recurrente, la gente en la ciudad se corrompe. Entonces, ¿por qué Dios no vio agradable la ofrenda de Caín y sí la de Abel? ¿Va? Y ahí es donde viene la gente cuando lo quiere leer directamente y empieza a interpretar. No, es que lo que pasa es que Caín tenía una actitud o que no sé qué, pero nada que dice la Biblia. Pero si lo leemos a la luz de esto otro, sí entendemos que lo que están diciendo ellos es que la gente de la ciudad es gente mala, se ha corrompido. La gente del desierto es gente, por ejemplo, las reglas de hospitalidad, esas son vitales. Para la gente de ese entonces eso es vital. La gente del desierto es súper hospitalaria. Eso nos pasa a nosotros. Nosotros vamos al campo. En el campo la gente suele ser más hospitalaria que la gente de la ciudad. La gente de la ciudad es cerrada. La gente de la ciudad es corrupta. Es un poco lo que están diciendo, ¿no? Los pecados más grandes se dan en la gente en la ciudad.
Y entonces había ese problema entre la gente del desierto, la gente que andaba con las cabras y todo eso, y la gente de las ciudades. Existía ese problema. Entonces, ¿quién iba a ganar en esa disputa? Entonces, lo que está diciendo es que la gente de la ciudad está matando a su hermano del desierto. Era un poco, había ahí una denuncia, ¿verdad? Y esto se ve recurrente. Por ejemplo, el caso de Sodoma y Gomorra. Muchos de nosotros interpretamos el caso de Sodoma y Gomorra como que fue destruida porque había corrupción sexual. Pero la misma Biblia nos dice que no es esa la razón, sino que la razón era de que era la ciudad estaba corrompe, y corrompe en muchos sentidos, ¿verdad? Y una de las principales cosas es la escena que se ve. Porque estos que son extraños, ellos tenían que haber cumplido con las reglas de hospitalidad, que para esa gente es una cosa, es que es imperdonable. Entonces, hay varias cosas aquí. El entendimiento de la mujer como una posesión, casi como una cosa, casi como tener una silla ahí. En las reglas de hospitalidad, entender que eso es importantísimo. Y otra tercera cosa que tenemos que entender es que en la escena de Sodoma y Gomorra, cuando quieren abusarlos sexualmente a estos extranjeros, la gente de ahí, no es un asunto de sexo, no es que eran homosexuales. Esa no es y ni siquiera la Biblia nos dice que por ahí va el verdadero pecado por lo que es destruido Sodoma y Gomorra. Lo que pasaba es que en aquel entonces, el hombre era una cosa tan importante, hecho imagen de Dios, y se había relegado tanto a la mujer, que se había cosificado, que entonces, en una guerra, por ejemplo, cuando el rey era vencido, el dominante lo abusaba sexualmente, pero eso que nosotros llamamos abusar sexualmente es lo que llaman ellos feminizar, o sea, al hacer eso lo volvían mujer. Y al hacerlo mujer era la cosa peor que se le podía hacer a un hombre. Y entonces esa es una manera de tener dominio sobre el otro. Lo había convertido en mujer. Y convertir a un hombre en mujer es un pecado imperdonable. No habla propiamente del homosexualismo porque era cosa como muy común, a veces relaciones entre hombres, pero no desde la perspectiva del abuso. Entonces, ahí lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra es que ellos los querían feminizar como una manera de destruirlos como personas. Y por eso es que Lot ofrece a sus mismas hijas, y ya tenemos otro pasaje también que pasa lo mismo, ofrece a sus mismas hijas. ¿Por qué es capaz de ofrecer a sus hijas o a su mujer? Porque no tienen, para él, eso no tiene el valor que tienen sus visitantes. No tiene el valor que tienen sus visitantes. Entonces, ¿por qué destruye a Sodoma y Gomorra? Porque las ciudades están corruptas, porque las ciudades destruyen todos los valores. Y entonces Caín representa a la ciudad. Entonces el texto nos está hablando de otra cosa que no por eso que empezar a querer hilar, de decir, bueno, este es hijo de aquel y nació por esto y viene para acá, eso no tiene ningún sentido. Van a tener sentido los listados, fulano, hijo mengano, hijo de perencejo, esos listados tienen otro sentido también, ¿verdad? Pero que nosotros querramos empezar a coser todo esto, no cose. Vamos a encontrar los que ya leyeron que empiezan a nombrar a todos los hijos de Adán y Eva y no aparece Caín y Abel por ningún lado. Y dirán los fundamentalistas, es que como esos pertenecen a la primera historia, por eso no aparecen en la segunda. No tiene nada que ver. Pero Enoc sí era hijo de Caín. Sí, pero tenés que entender que todo esto es a nivel de leyendas, ¿ya? Pero importa todo eso en términos genealógicos para el entendimiento de algo que era fundamental para ellos. Y es el entendimiento de dónde viene este pueblo, ¿verdad? ¿De dónde viene este pueblo?
Los números no tienen que ser exactos. Bueno, la ciencia actual nos va a decir, mira, eso no cuadra, o sea, eso no puede ser así, ¿ya? Y nosotros dijimos, no, pero la Biblia lo dice. Es otra cosa completamente. Bueno, más preguntas. Yo no sé si he sido claro. Lo puse en dibujitos todos para que se entienda. No sé si entendieron los dibujitos. No, pero por eso, como te decía, aquí nos dice que la mujer de Caín era de la ciudad la ciudad de Nob, al oriente del paraíso. Claro, Dios hizo el paraíso, eso lo tenemos bien claro. Y lo otro, pues, es la generación de lo que vos me estabas diciendo. Y claro, ahora con esta perspectiva, pues lo entiendo mejor, porque por eso es que en las ciudades, como vos decís, la gente se corrompe y daña más la sociedad. Sí, es un tema ahí recurrente. Ahora, todos los 11 capítulos primero hasta Abraham, realmente el contexto es la Mesopotamia, Babilonia más específicamente. Por eso estamos diciendo, muy bien Eli, por eso estamos diciendo de que todas estas leyendas, todos estos mitos influencian al pueblo, ¿no? De cuando están en el exilio. Entonces, recordemos que todas estas culturas son culturas grandísimas, o sea, muy anteriores, culturas realmente que nada que ver. Si Israel es un reino miserable a la par de todas esas grandes culturas antiquísimas. Entonces ellas le aportan a Israel, pero Israel interpreta en función de su entendimiento de este Dios. Y Pero Israel va interpretando. Mario, se te olvida algo muy fundamental. Dios eligió a Israel como su pueblo. Sí. Eso es lo más fundamental. Sí, pero esto es esta expresión que estás diciendo está dentro del marco de lo que ellos entendían. Estamos hablando, ahora vámonos a la época del politeísmo, están entendiendo que cada pueblo tenía un Dios. Cada pueblo tenía un Dios. Ellos creían en la existencia de muchos dioses, pero nuestro Dios es este. Entonces, Israel se conforma como un pueblo y lo que le da a ser un pueblo es tener un Dios particular. Y entonces, por eso, esa expresión que nosotros la entendemos desde esa perspectiva, yo estoy tratando de planteársela desde la perspectiva un poco al margen de la fe, ¿eh? Pero decir, esta era la manera en que se entendían las cosas en esos tiempos. Entonces, entienden que son pueblo porque tienen un Dios. Esto les da un carácter de ser un pueblo. Ya vendrá la perspectiva de la fe y dirá, este Dios escogió a este pueblo. Pero el desarrollo mismo de la historia nos va mostrando realmente sí a un Dios que se escoge en un pueblo, pero también un Dios que va educando a este pueblo, un Dios que se va manifestando en este pueblo, un Dios que va queriendo llegar al resto de la humanidad a través de un mensaje central. Pero esto ya estamos entrando en la parte de la dogmática de la teología, que no es mi propósito de esto. Y también queriendo de que no existan religiones, solamente que crean en Dios. Un Dios. Es que hay un solo Dios para todo. Sí. Si empiezan las religiones, ahí fue que empezó el rebú. No, yo creo en fulano. En ese momento no existe ese modo de pensar. Ese modo de pensar existe hoy en día. Ellos no entienden las cosas desde esa perspectiva, porque la religión es la manera de relacionarse con Dios. Hoy en el pensamiento protestante se nos habla de eso en función de ciertos vicios en que se ha caído, pero ese no es el pensamiento de la gente en ese entonces. Y estamos hablando preexílico, están entendiendo que hay un Dios que está por ellos, pero no necesariamente tienen el pensamiento actual. Les voy a mostrar algo así rápidamente, a ver si nos da tiempo.
Tengo una preguntita bien rápido, diácono. Dígame. Creo que está como en Génesis 4:10 por ahí, cuando el Señor le pregunta qué él había hecho. Entonces, ¿qué quiso el Señor decirle a él? Que la sangre de su hermano le reclama, que la sangre de su hermano como que lo llama de la tierra, no sé, algo así parecido. Sí, lo que está diciendo es que, lo voy a decir como lo expliqué, voy a decir, hay una denuncia de que las ciudades están destruyendo a la gente del campo, ¿no? Uh-huh. Pero Dios está escuchando su sufrimiento. Eso es lo que está diciendo. Y Dios va a actuar por eso. Okay. Eso da un castigo a este personaje, pero también ellos entienden que hay un castigo hacia la gente con eso. Y luego vuelven a repetir el castigo en Sodoma y Gomorra, que vuelve sobre, es el mismo tema, es el mismo tema recurrente. Gracias. Voy a ver si me queda, voy a tratar de mostrarles esto rapidito, porque de todos modos es tanto material que no quiero que se me quede por ahí guardado algo que no... Pueblo. Vamos a ver si lo logro explicar en 5 minutos. Ay, Dios mío. En la literatura bíblica más antigua, Yahvé es un típico guerrero divino del Oriente Próximo que dirige al ejército celestial contra los enemigos de Israel. Luego se convirtió en el principal dios del reino de Israel, Samaria y Judá, ¿no? Con el tiempo, la corte y el templo promovieron a Yahvé como el dios de todo el cosmos, poseyendo todas las cualidades positivas previamente atribuidas a los otros dioses y diosas, ¿ya? No sé si captan esta progresión del entendimiento de Dios. Por eso, ya Deuteronomio, acuérdense de en qué momento se escribe Deuteronomio y qué contexto. Dice, no te harás imagen ni semejanza de alguno de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Esto lo está haciendo en la reforma de Josías, ¿verdad? Ya han sufrido tremendamente ellos. No es algo que Dios se los da de entrada y entonces ellos faltan. No, esto está dado porque ya están cometiendo unas situaciones que están entendiendo que los está destruyendo. Ahora, ¿qué sucedió? Vamos a explicar qué está sucediendo antes del verdadero monoteísmo. Vamos a hablar sobre el Dios nacional de los reinos de la Edad de Hierro de Israel, Samaria, Judá, Jerusalén, desde el siglo XII hasta el siglo VI aproximadamente. Veamos. Texto de Éxodo 32:4. Fíjense qué pasó. Les leo este texto. El cual los tomó de las manos de ellos y los formó con un punzón e hizo con ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Yahvé. Hizo un becerro, o sea, un becerro, una expresión así como despectiva de un toro, ¿no? Hizo un toro y le dijo, este es tu Dios que te sacó, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Recordarán este pasaje, ¿va? Y al final del exilio de Babilonia se negó la existencia misma de los dioses extranjeros y Yahvé fue proclamado como el único creador del cosmos y del verdadero Dios de todo el universo. Ahora, vamos a ver un poco qué está pasando. Entre el norte y el sur, en el siglo IX, se rompen las relaciones. Jeroboam se convierte en el rey de Israel y Roboam en el rey de Jerusalén. Ahora, dice, cuando se da este rompimiento de los dos reinos, dice Roboam en el norte, ¿no? Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificio de la casa de Yahvé en Jerusalén, me matarán y volverán a Roboam. Este Jeroboam está reinando en el norte. Entonces dice, entonces el rey tomó consejo, hizo 2 toros, construyó 2 toros y dijo al pueblo, ya es suficiente de ir a Jerusalén. He aquí vuestro Elohim, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que hizo? Les puso 2 toros
les puso 2 santuarios donde puso unos toros y les dijo, no vayan a adorar al toro en Jerusalén, porque evidentemente había un toro que adoraban en Jerusalén. ¿Ya? O en Jerusalén había un toro que significaba las virtudes de Yahvé y se hacía adoración. Esto está en la Biblia. Entonces él puso en estos otros lugares fuera de Jerusalén, puso toros para que la gente del norte no fuera a hacer sus adoraciones en el sur. Pero por eso, cuando leemos que Moisés baja con las tablas y todo esto, ¿verdad? Han puesto un toro, pero no es que vienen con la adoración de Egipto. Es que este texto está escrito ya en épocas posteriores al exilio. Entonces, hacen referencia a aquel entonces, pero realmente es una realidad presente. Entonces dice que puso un toro en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de error porque el pueblo iba hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. Ahora, el pecado que se señala aquí, si ustedes leen estos textos, el pecado era de que puso en rivalidad a las ciudades. No era de que fueran a adorar al toro, porque no entendían el monoteísmo que nosotros entendemos hoy en día. ¿Verdad? Esta es una foto de lo que pasaba. Entonces, ahí tenían el toro, quemaban incienso porque decían, bueno, Dios tiene olfato, ¿no? Entonces le gusta este olorcito que le pongamos. Y luego que él volvió, este es otro pasaje interesante en Jueces, y luego que él volvió los 1100 ciclos de plata a su madre dijo, yo ciertamente he dedicado de mi mano este dinero a Yahvé por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una de fundición. Una imagen tallada era la Asherá, o sea, la esposa de Yahvé. Y una de fundición, el toro. Ahora pues, yo te lo devuelvo, ese es el texto, ¿no? Aquí en sus casas tenían su altarcito, ya les expliqué las cajitas, ¿verdad? Las arcas donde tenía dentro el objeto de adoración. La arqueología aquí nos muestra estas figuras, ¿verdad? Aquí vemos el dios Baal y tiene encima, tiene un casco con cuernos, pero no solo Baal, sino que otras divinidades tenían por costumbre usar los cuernos porque los cuernos representaban el poder. El toro representaba el poder. Esta es arqueología encontrada en estas tierras y ahí está una típica arca y un toro de hierro que estaba dentro. Era la manera con que se adoraba en aquel entonces. La gente tenía su lugar de culto en casa de esta manera, pero el lugar de culto por excelencia era Jerusalén. Aquí está este doctor Joseph Garfinkel de la Universidad de Israel mostrando precisamente estas cajitas de adoración que tenía Israel. Ellos dicen, sí, pasamos por esta época, dice Israel. Ahí se le ve adorando al toro, ¿no? Un típico toro de adoración. Hay muchas estatuillas de aquel entonces, ¿verdad? Dice número 23:8, Dios lo saca de Egipto, es como cuernos de toro. La expresión del poder de Dios. También los edomitas tenían también estas divinidades que también tienen estas divinidades femeninas, pero también tiene cuernos representando el poder de divinidad. Hay esta expresión interesante. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así dice Yahvé, con estos cornearás a los sirios hasta acabarlos. Entonces el profeta, para hablar en nombre de Dios, hace el gesto profético de ponerse los cuernos, pues estos representaban la autoridad de Dios. El altar de los sacrificios tiene 4 cuernos en las puntas, ¿no? En el caso, este es un caso donde sale corriendo a agarrarse de los cuernos para que no ser matado, en el caso de Joab, ¿verdad? Y dice, se asió a los cuernos del altar. Agarrado de los cuernos es como que se hubiera agarrado de Dios. Aquí está un típico altar de la arqueología. Esta es otra, habla de que este lavatorio estaba sentado sobre 12 toros. 3 miraban al norte, 3 miraban al poniente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar y las traseras de ellos estaban hacia la parte de adentro. Moisés,
¿Han visto ustedes la estatua de Moisés que está en el Vaticano? Pues, ¿qué le ven de raro a Moisés? ¿O nunca lo habían visto? El Moisés Los que... cuernos. ¿Y quién esculpió este Moisés? Miguel Ángel. Exactamente. Miguel Ángel. ¿Y le habían visto ustedes que Moisés tenía cuernos? ¿O no se habían percatado que Moisés tenía cuernos? Ahí está otra escultura de Moisés con las tablas de la ley. Otra. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, dice las traducciones la Reina Valera, ¿no? Después que hubo hablado con Dios. Pero de latín, de las primeras versiones, dice, con que descender en Moisés del monte Sinaí, tenebat duas tabulas testimoni, et ignorabat cuo cornuta et sed faces, o sea, ignoraba que tenía cuernos en su rostro. Esto está en el latín, en la Vulgata latina, en las versiones más antiguas. Entonces, y en el Éxodo, en el texto hebreo, está esta palabra, karat, que significa echar o brotar cuernos. Todas estas cosas pertenecen a una, vamos a decir, prehistoria del pueblo de Israel, ¿no? Todas estas cosas pasaban. Y es por eso que tenemos que entender la Biblia, los hechos reinterpretados después del exilio, en el exilio y después del exilio, que es donde realmente la Biblia como tal está naciendo, ¿no? Y todas estas cosas están ahí. Y aquí este tema pertenecía a otra parte que les iba a explicar, pero lo saco a la luz para aclarar un poco todo esto, porque vamos a hablar también más adelante cómo las diferentes lecturas de los textos, cómo han ido cambiando también. Pero yo lo diría esto en el marco de qué manera la Biblia es palabra de Dios. No es en la literalidad, no es en el palabra por palabra, sino en el mensaje de fondo que hay en las escrituras. Ahora me vuelvo un poco atrás a la pregunta, ¿cuál es la mejor Biblia para leer? ¿Cuál es la Biblia más exacta? No existe la Biblia exacta. Ya vamos a ver más adelante todavía más, hay tela más que cortar. Pero lo que tenemos que mantener en nuestros corazones es que no hay duda de que detrás de esto está Dios, que ha ido inspirando todo esto, ¿no? Que ha ido inspirando todo esto. Y que Él va escribiendo la historia de alguna manera. Y que a nosotros los católicos, pues por eso tenemos el magisterio de la iglesia, quien nos va guiando. Porque si nosotros queremos salir como aquellas corrientes protestantes que están diciendo, no, usted lea la Biblia que Dios le va a inspirar, el Espíritu Santo le va a guiar y todo eso, y de ahí existen como miles y miles de diferentes interpretaciones al gusto de cada quien. Entonces, en este punto yo diría, la Biblia es palabra de Dios, pero la iglesia fue la que se lo dijo. Deje sellar por el magisterio de la iglesia en el entendimiento de la palabra antes de querer inventarse una nueva iglesia. A menos que está sin trabajo y necesita montar algún negocio, pero ya esa es otra historia. Bueno, preguntas finales. Se me acabó el tiempo. Conozco una historia no voy a decir la nacionalidad para no entrar en problemas. Oye, ¿y cómo te está yendo, muchacho? Oh, me está yendo muy bien. Ahora nosotros lo que estamos es fundando iglesias. Tenemos muchas iglesias ahora. Bueno, vaya bien. Ahí estamos. Bueno, no sé, ¿estamos bien hasta ahí?
Lo vamos a dejar de deber, me contesta en la siguiente clase. O sea que lo de Sodoma y Gomorra fue parecido con lo del arca de Noé, cuando vino Jesús y Dios y borró todo del mapa. Se podría tomar. ¿Se puede tomar así? Sodoma y Gomorra, lo que tenemos que entender antes que, o sea, lo más probable es que sí haya sucedido ese hecho. Ese es lo más probable, ¿ya? Pero hay una lectura de fe sobre este hecho, ¿entiendes? Hay un hecho que pudo haber pasado, pero hay una lectura de fe. Y esa lectura de fe no necesita ser histórica para que nos sirva. Entonces el punto no es si pasó o no pasó. Lo que importa es la lectura de fe sobre un hecho que pudo haber pasado. Ahora, que pasó o no pasó, no importa. Yo puedo decir, bueno, yo creo en la Biblia, para mí pasó, perfecto, pasó. Pero no es el tema central, sino la lectura de fe. Se podría decir que es lo mismo, pero con una pequeña diferencia, porque cuando antes del diluvio, ¿verdad? Entonces dice que él borró todo, o sea, todo ser viviente de ahí. Y después él vio que era tan bonito y todo era tan bonito y tan perfecto que él dijo que no volvía más a maldecir ni a quitar todo a todo el mundo de ahí. En Sodoma y Gomorra solamente se fue una ciudad, ¿verdad? No fue de que la población entera y todo el mundazo. Sodoma y Gomorra solamente no fue a las dos. Bueno, lo que dice Mabel es interesante porque ahí es donde a veces intentamos jalar para un lado la Biblia, jalar para el otro lado. Y vamos a decir fundamentalmente, Sodoma y Gomorra es un mensaje, ¿ya? El otro es otro mensaje. No necesitan estar concatenados. A veces en una reflexión de un grupo y todo eso o al hacer teología, podemos de repente empezar a construir cosas, a hacer exégesis y todo eso, pero así en una lectura suave y decir, bueno, quizás esto y esto, creo que no nos lleva a buen camino. José. Sí, algo muy importante que tenemos que entender es exactamente como decirlo en palabras más sencillas lo que estás diciendo. Es que si nosotros pretendemos entender la Biblia, como decías, históricamente, sería como la comprobación de que lo que realmente pasó. Si pasó, sí lo creemos, y si no pasó, no lo creemos. No es lo importante. Exacto. Lo importante es el uso pedagógico. Exacto. El magisterio de la iglesia le da. Por ejemplo, diciendo algo, la parábola del hijo pródigo. Es probable que el hijo pródigo no existió, pero la pedagogía que se utiliza basándose en la parábola del hijo pródigo sirve para proclamar la buena nueva. No es históricamente que lo tenemos que traducir. Esto sería como si hablamos de la descendencia, ¿no? Eva significa la creación hembra. Adán significa la creación macho. Porque si no, nos vamos históricamente, antropológicamente, tendríamos que pensar, bueno, entonces, ¿cómo se propagó la raza humana? ¿Hubo incesto? ¿Hubo hermanos con hermanos? ¿Hubo primos con primos? Eso no tiene sentido. Exacto. Y es en lo que caemos cuando leemos la Biblia en estos otros términos. Empezamos a pensar, bueno, quizás los hermanos. Es una tontería. Iba a decir eso mismo ahorita. Perdón. Yo leyéndola y dije, pero ¿cómo se procreó el mundo? Sí. Y me he dado cuenta también que había mucho más hombres, siempre nacían más varones que hembras. Nacían siempre más varones y pocas hembras. Yo dije, Dios, pero ¿y cómo fue que? Exacto.